Bien, lo primero que me parece importante destacar, y porque justamente en estos días ha habido, a veces pasa que varios, por varias razones o porque a uno le toca resolver y escucha, ha habido cuestiones más o menos vinculadas. Que la cuestión del domicilio es importante, no por el domicilio en sí en los procesos, sino porque la notificación en el domicilio lo que hace es establecer la presunción, la consecuencia que tiene es establecer la presunción de la toma de conocimiento por parte del demandado del traslado de la demanda o eventualmente de los testigos o de la parte si es una notificación de una prueba como la resolución de posiciones de la comunicación que se le ha efectuado. Quiero decir, lo importante en el proceso no es el domicilio en sí mismo, sino la toma de conocimiento por parte del demandado o de la persona a la cual se le está enviando la comunicación del contenido de la comunicación. Y para que se entienda, voy a poner un ejemplo de orden práctico. Si yo si yo notifico a un apoderado de una persona jurídica en el domicilio del apoderado o acredito, si no fuese el domicilio, en el lugar donde él efectivamente está, y él ha tomado conocimiento de una comunicación judicial, esa comunicación es válida, porque lo que es trascendente no es el domicilio en sí mismo, sino que lo que es trascendente es la toma de conocimiento del destinatario de la comunicación judicial. En este punto necesitamos separar claramente el domicilio, lo que hace presumir que si yo notifico en el domicilio de la persona física o de la persona jurídica, ésta ha tomado conocimiento de la comunicación judicial. Entonces allí tenemos que distinguir dos situaciones que son claramente diferenciadas. El tema de la persona jurídica y de la ahora denominada persona humana, ya no estamos hablando, ya no se habla más de persona física, sino de persona humana, según la definición del nuevo código. En el caso de las personas físicas, de las personas jurídicas, el código mantiene las viejas soluciones de la ley de sociedades, no ha habido ninguna modificación. Por lo tanto, toda la jurisprudencia que se ha consolidado en cuanto a la notificación de la demanda en los domicilios de las personas jurídicas sigue estando vigente. En particular, es relevante los diferentes precedentes jurisprudenciales que ustedes podrán encontrar en la base de datos de la editorial, sobre el efecto que tiene las notificaciones que se efectúan en el domicilio social de las personas jurídicas, en cuanto que la notificación en el domicilio social no puede ser objeto de nulificación, porque se presume de iure que si la persona jurídica fue notificada en el domicilio social que figura en el organismo administrativo, en la Inspección General de Personas Jurídicas, la Dirección de Personas Jurídicas o el organismo provincial que le haya otorgado, le haya hecho el reconocimiento, mientras se haya notificado en ese domicilio no hay posibilidad de nulificar la notificación. Y en este sentido, la nueva normativa es clara en el sentido que si se ha modificado el domicilio, pero ese domicilio, por un acto privado, pero ese domicilio no ha sido inscrito en el organismo administrativo, subsiste el domicilio anterior hasta tanto este no es inscrito y reconocido por el organismo administrativo. Esto es, modificamos el domicilio social, no lo hemos comunicado y alguien notifica una comunicación judicial en el anterior domicilio social, esa notificación sigue siendo válida y no puede ser objeto de nulificación. Esto es básicamente mantener el criterio tradicional que ha tenido la jurisprudencia desde la Corte Federal y los diferentes tribunales superiores de provincia en relación a este problema. Y luego el artículo 73 del Código establece cuál es el domicilio de la persona humana y dice que tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Hasta allí, igual que antes, pero introduce algo interesante que hace a nuestra actividad. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Esto es importante porque a mí me parece, y esta es una interpretación personal, que el segundo párrafo del artículo 73
cuando hablamos de obligaciones derivadas de actividades económicas, se establece una regla de seguimiento de la notificación. Y esto es, ¿dónde debo notificar inicialmente? Al lugar donde se realiza la actividad que desempeña la persona física para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la actividad. Entonces, ¿cuál es el domicilio primario donde debo notificar la demanda? En el lugar del cumplimiento de las obligaciones que tiene la persona física. Si allí por alguna causa, por ejemplo cierre el establecimiento y demás, no puedo notificar, recién debo notificar en el domicilio o en la residencia habitual que pueda tener la persona. Y esto nos plantea el problema, no en todas las jurisdicciones existe el tema de la notificación bajo responsabilidad, pero por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se utiliza el mecanismo de notificación bajo responsabilidad, y allí va a ser importante la construcción jurisprudencial que se haga en cuanto a cuál de estos dos domicilios va a ser válida o procedente debidamente acreditadas las notificaciones bajo responsabilidad para poder continuar el proceso. Insisto, porque acá lo importante del domicilio es que lo que se pretende es comunicar algo, y entonces lo importante no es tanto el domicilio en sí mismo, sino el hecho de que yo acredite en un expediente que la otra parte ha tomado conocimiento de mi comunicación. Y el domicilio, en la medida en que se encuentra acreditado, cumple con la presunción de que si notifico en el domicilio de la persona, jurídica o física, efectivamente esta función de la notificación se encuentra debidamente cumplida. Creo que estos son los aspectos más trascendentes que podemos destacar de la nueva normativa y su vínculo con el proceso laboral.